La historia del Éxodo es la historia más mencionada de toda la Biblia. Comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la heredad. Es el tema bíblico del camino, o la ruta, o la senda. Una de las imágenes más icónicas en la historia del Éxodo es cuando Israel sale de Egipto. Detrás de ellos viene persiguiéndolos el ejército del faraón. Frente a ellos está el mar de los juncos. Están atrapados. Pero, milagrosamente, Dios parte las aguas. Se forma un muro de agua a la derecha y un muro de agua a la izquierda, con tierra seca en el medio para que puedan pasar seguros. Esta imagen es un hipervínculo directo a nada más y nada menos que el relato de la creación en Génesis 1. Por eso, en este episodio, vamos a comenzar desde el principio y veremos cómo Génesis 1 muestra que la creación de la tierra es un tipo de la liberación, al estilo del Éxodo. El relato de la creación dice que Yahweh partió las aguas en la mitad y separó las aguas de las aguas. La tierra, que estaba atrapado bajo las aguas oscuras, es liberada cuando Dios expone la tierra seca para que de ella pueda salir fruto. En la imaginación bíblica, las aguas caóticas representan la nada, la ausencia de vida. Entonces, caminar a través de las aguas y estar a salvo es una imagen de Dios que contiene el caos para permitir el paso. En la historia del Éxodo, las aguas representan un límite de muerte que los israelitas no pueden superar a menos que Dios intervenga y haga por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí solos. En el episodio de hoy, con Tim Mackie, conversamos sobre las aguas del caos en Génesis 1. Vamos a ver cómo se conecta eso con el diluvio en tiempos de Noé y con el paso de los israelitas por el mar. Por último, vamos a conectar todo esto con el símbolo del bautismo, que implica atravesar las aguas de la muerte para encontrar del otro lado la vida. Este es nuestro camino y es el camino de todo el cosmos. Para que la creación pase por la próxima fase de transformación hacia la vida que Dios le tiene preparada, tendremos que dejar la vida que hemos creado para nosotros mismos, aquí fuera del Edén, y así entraremos en la vida verdadera. Pero al hacerlo, vamos a sentir una especie de muerte. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola Tim. Hola John, ¿qué tal? Bien, muy bien. Vamos a seguir con este nuevo estudio temático sobre el Éxodo, o el nuevo Éxodo, que incluye la salida, pero también el viaje y la entrada. Así es, sí. Tú dijiste que esta historia es una especie de centro de gravedad. Es la gran narrativa central de toda la Biblia. Sí, y cuando decimos la historia del Éxodo, nos referimos a la historia que va desde el libro de Éxodo, en términos de rollos de la Biblia hebrea, hasta el libro de Josué. Ok. O sea, la salida de la esclavitud, el paso por el desierto y la entrada a la tierra prometida es una historia que se cuenta desde Éxodo hasta Josué. Y todo ese arco narrativo se retoma, se cuenta, se vuelve a contar y se usa como plantilla para describir otros eventos pasados en la historia de Israel, en la Biblia hebrea. Más adelante se usa como plantilla para la esperanza que anuncian los profetas sobre lo que Dios hará en el futuro. Y aparentemente, esa es la plantilla a través de la cual Jesús miraba la misión de su vida, porque la culminó en la semana de la Pascua en Jerusalén. Además, cuando vemos que sus primeros seguidores usaron el vocabulario y las imágenes del Éxodo para hablar de lo que podríamos llamar los fundamentos básicos de la fe cristiana, nos damos cuenta de que la visión cristiana de la realidad es, en sí misma, una historia moldeada por el Éxodo. También es cierto que si vamos para atrás y nos fijamos en el libro que viene antes de la historia del Éxodo, que es Génesis, lo que podemos ver es que hay algunos eventos clave anteriores al Éxodo que han sido narrados con un enfoque en la historia del Éxodo. Si bien estos eventos son anteriores a la historia del Éxodo, en términos del diseño de la Torá, parece que los autores que le dieron forma al libro de Génesis, tal como lo tenemos ahora, querían que viéramos que la historia del Éxodo está anticipada y prefigurada en los eventos clave de la historia de Génesis. Y en eso quiero que nos enfoquemos en esta conversación. Muy bien. En cierto sentido, el relato de la creación en 7 días puede pensarse como, si leemos la Torá completa, cuando la releemos de esa forma,
comenzamos a ver el vocabulario y las imágenes del Éxodo en la historia de la creación de 7 días. La creación se puede entender como una liberación del caos y del no ser y una entrada a la bendición de una tierra fértil y abundante. Antes dijiste que cuando llegamos al final de la Biblia, se puede ver que los autores bíblicos piensan en el Éxodo de esa forma. Sí, tal cual. Es la gran historia de toda la creación. Sí, la historia cósmica. La historia del cosmos es una historia de Éxodo. Claro. Si te voy siguiendo bien, entiendo que aunque la historia del Éxodo propiamente dicho, que luego se convierte en una plantilla para entender toda la historia del cosmos, aunque ese éxodo todavía no ha ocurrido, Claro, sí. Génesis 1 ya comienza pensando en términos de esa historia cósmica. Claro, exacto, sí. Ok, bien. Casi podríamos pensarlo en términos de dirección de dependencia. Bueno, y esta es una especulación mía, pero tal vez una de las influencias del autor de Génesis 1 para el relato de la creación en 7 días fue el recuerdo histórico y la forma de las tradiciones y la historia del Éxodo. Y por eso la historia de la creación en 7 días tiene ciertos detalles, imágenes y vocabulario con la intención de anticipar la historia del Éxodo. O podrías decir que es al revés, que cuando llegas a la historia del Éxodo, lo que ves en realidad es una historia de la creación. O sea, quizás no es que la creación sea una historia de Éxodo, sino que el Éxodo es como una historia de la creación. Ah, bien, ok. Y creo que lo más probable es que esté pensado para que lo veamos como una corriente eléctrica que fluye en ambas direcciones. La primera historia de la creación, el relato de los 7 días, comienza con un resumen. Es la primera frase de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Cómo sucedió eso exactamente? Versículo 2, comienza la acción. Ahora, hay que saber que, antes de eso, en el estado previo a la creación, las cosas eran así. La tierra estaba desordenada y desolada, y la oscuridad cubría la superficie de lo profundo. Es decir, las aguas profundas. Las aguas del abismo. Sí, las aguas del abismo. Pero el Ruach, el espíritu, el aliento o el viento de Elohim, aleteaba o se movía sobre la superficie de esas aguas. Así que el relato empieza con una declaración mayormente positiva que te hace pensar, bueno, Elohim tiene las cosas bajo control. Elohim va a crear el cielo y la tierra. La primera línea ya nos anticipa el resultado final. Pero después aparece una especie de conflicto. Y la verdad es que el único candidato para ocupar el rol de conflicto en esta historia de la creación en 7 días está en esta declaración de apertura previa a la creación. Es la descripción de la nada o el mundo desordenado. El caos. Exacto. Entonces tenemos una tierra desordenada, tenemos oscuridad y luego unas aguas profundas, sin forma, caóticas. Pero el espíritu de Elohim está aquí, moviéndose sobre la superficie. Me quiero enfocar en el segundo y tercer día porque tienen que ver con cómo se abordan estas aguas profundas y caóticas del abismo. Bien. El primer día, Dios dice su famosa frase, que haya luz, y así crea el día y la noche. Eso soluciona el problema de la oscuridad. Dios refrena la oscuridad. Sí, le da orden a la oscuridad. Tal cual. El segundo día empieza así. Versículo 6. Elohim dijo que haya una ¿Raquía? raquía en medio de las aguas. En medio de las aguas. Qué expresión interesante, ¿no? Que separe las aguas de las aguas. Claro, las divide. Sí, las divide. Pero aquí la separación de las aguas es vertical, porque Elohim hizo la raquía, la bóveda, y separó las aguas que estaban debajo de la bóveda de las aguas que estaban sobre la bóveda, y así fue. Elohim le llamó a la bóveda cielos. Y uno se queda como, ¿recuerdas la primera frase? En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Así fue como lo hizo. Entonces así creó los cielos. Los llamó cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día.
Entonces los cielos son las aguas que ahora están arriba, ¿no? Exacto, las aguas que están arriba. Estamos hablando de la bóveda esférica o semiesférica color azul que está arriba de nosotros. Aquí en Portland, estamos en enero al momento de grabar esto. Oh, sí. Y hemos tenido una semana Sí, un clima horrible, con amigo. nieve, lluvia helada, unos días tan oscuros Sí, sí. y deprimentes. Pero ahora salió el sol. Sí, ahora miro hacia afuera y veo la raquía, la bóveda celeste. Ujú. Y es realmente una belleza. Y sí parece un océano si lo imaginas de esa forma. Sí, la tonalidad o el color se parece a lo que habría visto un israelita al salir a la costa y mirar el mar Mediterráneo. Claro. También sería azul. Son como aguas parecidas. Ujú, sí, las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Por qué es cierto que cae agua del cielo? Tal cual, sí. O sea, nosotros sí sabemos que el agua no proviene del color azul, claro, ¿no? sí, el azul es... ¿Qué hace que sea azul? Es la luz del sol que se refleja en... Sí, en la atmósfera. Sí, en la atmósfera que está formada por vapor de agua. Sí, claro. Y eso es parte de la atmósfera. Sí, pero sí. también hay todo tipo de gases. Sí, muchos gases y otras y cosas. la luz se refleja en esos gases. Y esas son las aguas de arriba. Exacto, sí. Ujú. Y luego las aguas que están debajo son los océanos y el mar. Bien. Pero fíjate que aquí dice que Yahweh partió las aguas en la mitad Sí. y separó las aguas de las aguas. Teníamos un gran cosmos acuoso y caótico. Ujú, sí, Y ahora hay orden. Está el cielo y las aguas debajo. tal cual. Este vocabulario de separar las aguas de las aguas para que haya algo en el medio es el mismo vocabulario de Éxodo capítulo 14, donde Dios divide las aguas de las aguas y en medio de ellas queda tierra seca. Bueno, en realidad me adelanté al tercer día, porque el día siguiente se trata de la tierra seca. El tercer día es sobre la tierra seca que surge entre las aguas que están debajo. Sí, pero lo que quiero destacar aquí es que el vocabulario que se usa en Éxodo 14 para describir la separación de las aguas, de modo que queda un muro a la derecha y un muro a la izquierda, y la gente puede caminar por el medio, Sí. ese vocabulario evoca el vocabulario del segundo día. Esto de separar las aguas del caos está conectado con la división del Mar Rojo, que es parte del motivo literario del Éxodo. Exacto, sí. O también se podría decir que el motivo literario del Éxodo toma elementos del motivo literario de la creación. Fluye en los dos sentidos. Ok, bien. Ese es un buen ejemplo de... Es como una pequeña pista. Quizá no lo notarías en la primera leída, e incluso después de leerlo 50 veces, Claro. pero tarde o temprano comenzarías a notar el vocabulario de la creación que está presente en la historia del Éxodo. Bien. Ok, entonces ese fue el segundo día. Al día siguiente, el tercer día, dice, y Elohim dijo que las aguas que están debajo de los cielos... Y ahí uno recuerda, sí, están las aguas de arriba y las de abajo. Que esas aguas que están debajo de los cielos se junten en un lugar y que lo seco sea visible, que aparezca. Y así fue. Elohim llamó a lo seco tierra. Y uno se queda como... Ahora tenemos la tierra. Ya tenemos los cielos, segundo día, y la tierra, tercer día. Y así fue. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Las aguas de abajo no eran los mares. Eran solo las aguas caóticas de abajo. Sí. Pero una vez que las separa y les da su lugar, ahora son los mares. Correcto, los mares. Lo que me parece fascinante es que la frase lo seco viene de la palabra yabesh, que significa algo que se secó o que se marchitó. Se puede usar para hablar de la tierra seca, pero también en el Salmo 1 tenemos el árbol cuyas hojas nunca se marchitan, nunca yabesh, nunca se vuelven quebradizas y se secan. Bien. Entonces, lo seco viene de yabesh y se pronuncia yabashá, el yabashá. Y esta es la palabra que se usa en Éxodo 14 cuando se dividen las aguas y se forma un muro a la izquierda y un muro a la derecha, y ellos caminan por el medio sobre el Yabashá. Así que de nuevo, esta es una pista sobre el futuro y también un hipervínculo hacia el pasado entre las dos historias. Claro. El punto es que ese movimiento dual o electricidad enciende tu imaginación. Sí. El primer erudito que me llevó a pensar en esto fue, hace muchos años, Michael Morales. Él escribió un pequeño libro...
No, en realidad no es nada pequeño. ¿Por qué dije pequeño? No es para nada pequeño. Y además es muy caro. Se llama El Tabernáculo Prefigurado, la ideología de la montaña cósmica en Génesis y Éxodo. Esta fue su tesis, que está publicada. Bien. Él lo explica de esta forma. Dice, si uno buscara algún tipo de tensión dramática en la primera narración de la Biblia, se refiere al relato de la creación en 7 días, lo encontraría en Génesis 1, versículo 2. Ahí está lo de sin orden y vacía, desordenada y desolada. La tierra está inundada, cubierta. Toda la tierra existente está sumergida bajo el agua en este momento. La tierra inundada del versículo 2 no puede sustentar la vida, y esto vincula la liberación y la creación como actos combinados con el fruto de la vida en la tierra como una especie de resolución. En ese sentido, la tierra fue liberada de las aguas que la cubrían en el principio. Se puede entender como que la tierra estaba esclavizada bajo las aguas. Claro, sí, estaba atrapada bajo las aguas. Sí. Después de que Dios separa las aguas para que surja la tierra seca, lo que Dios dice es, produzca la tierra vegetación. Vida. Sí, vida. Y lo interesante es que en Génesis 1, versículo 12, dice, y la tierra, y ahí está esa palabra salir del Éxodo, la tierra hizo salir vegetación. En general se traduce como la tierra produjo o de la tierra brotó. La tierra exodó. Sí, la tierra hizo que la vegetación, las plantas y los árboles frutales exodos de la tierra seca. ¡Wow! Increíble. Entonces la tierra estaba atrapada bajo las aguas oscuras. Sí. Y luego Dios la libera cuando divide las aguas y expone la tierra seca para que de la tierra pueda salir el fruto. El fruto sale de la tierra. ¿No es interesante? Sí. Hubo una época en mi vida de estudiante en que ante algo como esto yo hubiera dicho, estás inventando. Como si hubiese leído esa cita de Michael Morales, mi reacción habría sido que... Estás sobreinterpretando. Claro, estás interpretando de más. Tú has sido acusado de ese delito alguna vez. Sí, es cierto. ¿Estás seguro de que ese hipervínculo de verdad está ahí? Sí, tal cual. ¿De verdad está ahí? Sí. Bueno, pero los animo a leer Isaías, en particular los capítulos 40 al 48, y a fijarse en cómo Isaías usa constantemente el vocabulario del relato de la creación en 7 días, y el relato del Edén, y el relato del Éxodo, y los fusiona todos una y otra vez como si todos trataran de lo mismo. Por ejemplo, en Isaías 43, Yahweh le está hablando a Israel en el exilio y dice, así dice Yahweh, el que te creó, es la misma palabra de Génesis 1:1, bará. Y sigue, el que te formó. Eso es de Génesis 2, ¿no? Sí, es de cuando Dios forma al ser humano a partir de la tierra. Isaías usa 2 palabras para el acto de crear. Bien. Las 2 tomadas de los 2 relatos de la creación. Ok, bien. No temas porque yo te he redimido. Esa es la misma palabra que usa en la historia del Éxodo. Es un ejemplo perfecto. Ahí lo tienes. El relato de los 7 días, el relato del Edén, y luego una palabra clave de la historia del Éxodo. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así que ahora están atravesando el mar sobre tierra seca, y esa es una referencia a ese momento de Éxodo 14. Sí. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán. La misma idea. Sí, la misma idea. Nos estamos refiriendo al paso de los israelitas por el río Jordán, que se compara explícitamente con el paso por el mar en el libro de Josué. Bien. ¿Y cómo te das cuenta de que el segundo se refiere al río Jordán y no a...? La salida de la esclavitud se caracteriza por el paso por las aguas del mar de los juncos. ¿Cierto? Y la entrada a la tierra prometida también se caracteriza por el paso por las aguas. Claro, sí. Pero son las aguas del río Jordán. Y aquí tanto las aguas como los ríos, sí, tienen una connotación cósmica. Los 2 son símbolos de la salida de la esclavitud para los que están en el exilio de Babilonia, así como la entrada en la libertad y el regreso a la tierra prometida. Ok, bien. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará.
Lo más probable es que esa sea una referencia que se toma de la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Lo del fuego? Sí, sería una referencia a que el remanente de la semilla de Abraham, o la familia de Abraham, Lot, fue liberado del fuego de Sodoma y Gomorra. Lo que quiero mostrar es que Isaías toma elementos de esos dos relatos de la creación y los vincula con la historia del Éxodo. Claro. Y lo hace constantemente, de una manera que te obliga a volver y pensar... ¿Cómo es que...? Quizás estas historias estén conectadas más profundamente de lo que jamás me imaginé. Y eso es lo que quiere decir Morales en esa cita. Genial. Ok, esa es la historia de la creación en 7 días. Es como si la tierra fuera liberada de las aguas oscuras. Éxodos. Así que hay una salida de las aguas y de la oscuridad. La tierra sale de las aguas. La tierra sale de las aguas. Es la salida. Es como liberada de las aguas y luego se convierte en tierra seca. Sí, es como que falta la parte del viaje. Directamente se convierte en la tierra prometida. Sí, y después... da fruto. La tierra seca, que es una referencia al desierto. La tierra seca. Ah, esa palabra... La sola mención de tierra seca es como el viaje. Ah, bien. Y luego Dios, de la tierra, hace salir el jardín y la vida. Ok, entiendo. Y quizás podrías decir, la historia del Éxodo en sí misma se cuenta según la plantilla de Génesis 1. Sí. Salen de la oscuridad y el caos de la esclavitud. Claro. Y viajan por la tierra seca, donde Dios constantemente les provee oasis de agua, jardines y pan. Y luego entran en un jardín de abundancia. Sí. Así que ese es un buen ejemplo. Y esas son solo pequeñas pistas. Pero cuanto más relees la Torá y los profetas, realmente parece que eso es lo que se supone que debemos captar aquí. Bien. Y también se puede hacer lo mismo con la próxima historia que trata sobre descreación y recreación, que es la historia del diluvio. Entonces, después de la historia de la creación en 7 días, Dios designa a las imágenes humanas como sus compañeros del pacto, y les ofrece el acceso a una vida interminable si viven según la sabiduría y la palabra de Dios. Luego son engañados, toman una mala decisión, y son exiliados del Edén y ahora son esclavos. Se desata la violencia, Caín y Abel, Lamec, los Nefilín, y la tierra llega a estar tan saturada de sangre inocente que Dios escucha el clamor y decide deshacer el orden que había establecido en el relato de la creación en 7 días. Curiosamente, el inicio del diluvio, en Génesis 7, se describe retomando el lenguaje específico del segundo y tercer día, justo los que acabamos de repasar. Pero como si fuera una... ¿Como una inversión? Sí, una inversión. En Génesis 7, versículo 11, leemos que en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día se partieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra. Así que la misma cosa que causó la separación ahora se parte. Entonces la separación ya no está. Sí. El cielo estaba en orden, el mar estaba en orden, y ahora ese orden se destruye. Sí, en los dos niveles. Claro, en los dos. Primero leemos que la tierra seca se parte y las aguas profundas... Sí, vuelven a subir. Sí, suben en medio de la tierra. Sí, las fuentes del gran abismo. Esas son las aguas de abajo. Sí. Luego, las ventanas de los cielos... Sí, ahora hay agujeros en la raquía. Sí, la raquía se llena de grietas, se abre. Así que vemos que el diluvio se presenta como un colapso cósmico. Toda la creación regresa a las aguas del caos en Génesis 1, versículo 2. Y el versículo 12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra. Ahora fíjate que la palabra partirse no es la misma palabra que separarse. Lo que se separó, esa es otra separación, pero es una separación que lleva a la reunificación de las aguas de arriba y de abajo. Claro.
Pero ahora... Sí, la primera separación creó orden. Ujú. Esta separación permite que regrese el desorden. La tierra se parte y eso hace que las aguas de arriba y de abajo se vuelvan a unir. Esto de que la tierra se parte, la idea de que las cosas se partan o se separen, puede ser una imagen dual. Ujú. Si el agua se separa, significa salvación. Pero si la tierra se parte, en general es algo malo. Descreación. Terremotos... tengo una observación sobre esto. Es de un interesante ensayo escrito por Dominic Redman, un erudito de la Biblia hebrea. Ajá. El título es El uso de las imágenes literarias del agua en las descripciones del Seol. Eso significa tumba en la literatura bíblica. Y hace un comentario que me parece muy interesante. Dice, en Génesis 1, el lector se encuentra con un mundo donde reina el caos de las aguas hasta que la intervención de Dios trae orden. La historia del diluvio, en Génesis 6 al 8, cuenta la historia de que, al corromperse el mundo, Dios retiró las barreras que había puesto a esas aguas en la creación y éstas volvieron a inundar la tierra. Eso se refiere al gran abismo y las ventanas de los cielos. Ujú. Entonces las aguas del caos, por su naturaleza, simbolizan la ausencia de orden en la creación. Y en la historia del diluvio, esas aguas denotan una inversión en la creación. En la historia del Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto, apenas han avanzado unos días cuando se encuentran con un gran cuerpo de agua. Ujú. Y el ejército del faraón viene marchando. Luego el sol se puso y se hizo de noche. Así que están frente a este cuerpo de agua en la oscuridad. Sí. Y la idea es que pensemos en la... En Génesis 1. Sí, este momento es igual a Génesis 1, versículo 2. Se encuentran con las aguas del caos. Claro. Y de esa forma, lo que pasa aquí en Éxodo es que Dios le dice a Moisés que extienda la mano. Y luego las aguas se parten. Y esa es exactamente la misma palabra que se usa para hablar de que la tierra se parte en la historia del diluvio. Bacá. Y entonces Dios envía un viento y mantiene las aguas separadas durante toda la noche. Y ese es el punto de inflexión en la historia del diluvio después de que las aguas han cubierto la tierra por 150 días. Génesis 8, versículo 1. Entonces Elohim recordó a Noé y a todas las criaturas y todas las bestias que estaban con él en el arca, y Elohim hizo que un ruaj, un viento, pasara sobre la tierra. Noé y las criaturas estaban flotando en un arca. Sí, exacto. Están en una pequeña tierra seca portátil. Es como un pequeño yabashá de madera. Fascinante. Sí. El desierto portátil. Sí, la tierra seca portátil. Estaban flotando en el agua y luego Dios hizo pasar un viento y las aguas decrecieron. Y fíjate, el vocabulario del diluvio, cuando Dios lo revierte, es el mismo vocabulario que se usa para hablar de cuando ocurre el diluvio. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia del cielo. Ahí se puede ver cómo todo se revierte. Las aguas bajaron de sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Después de eso, el arca descansó sobre una montaña. ¿El desierto flotante? Sí, Claro. y las aguas siguieron decreciendo. Y luego viene la parte en que Noé envía a los pájaros. Pero la razón por la que Noé envía a los pájaros es que están esperando que aparezca el Yabashá, la tierra seca. Las aguas van bajando poco a poco a causa del viento, dando lugar al Yabashá. Y justo después, lo que pasa es muy loco, no lo inventas ni queriendo. El enfoque es este. Justo después de esto, en el momento en que aparece la tierra seca, Noé y todos los animales salen del arca. Salen. ¿Éxodo 2? Igual que las plantas salieron de la tierra seca. Y son descritos como la semilla. Noé y los animales son llamados la simiente de las nuevas generaciones que vendrán. Claro. Es como si el arca fuera literalmente un desierto, una tierra seca portátil, y luego Dios hace que de la tierra seca salga la semilla de la nueva creación. Y aquí tengo otra cita de Michael Morales que habla sobre el arca. Él lo dice así. El uso en Génesis 1 del verbo salir para describir cómo emergen de la tierra las plantas y los animales es especialmente sugerente. En la narración del diluvio, sin embargo, el arca ocupa el lugar de la tierra seca. Claro.
El relato dice, con la misma palabra, que todas las criaturas vivientes salieron del arca. Por consiguiente, si el relato de la creación se puede entender como un éxodo del caos hacia el orden, de las aguas hacia la tierra seca, Ajá, claro. entonces, del mismo modo, la narración del diluvio puede entenderse como un éxodo de la vieja creación hacia la nueva. Al salir del arca, Noé y los animales entran en el nuevo mundo que remite a Génesis 1. Pero también esto anticipa el futuro llamado de Israel a salir de Egipto. Entonces, los frutos, las plantas y los animales salieron de la tierra seca una vez que fueron separados de las aguas. Génesis 1. Génesis 1. Noé y los animales salieron del arca hacia la montaña una vez que las aguas bajaron después del diluvio. Es la historia del diluvio. Si queremos ver estas historias en paralelo, dentro de lo posible, bueno, Génesis 1 comienza con el diluvio, pero la historia de Noé como que comienza antes de que viniera el diluvio. Ah, sí, y es como que vuelve al estado anterior. Así que cuando llegamos al diluvio, en Génesis 1 tenemos el diluvio, la tierra está como sumergida y necesita salvación. En el diluvio de Noé, él está flotando. No está sumergido, sino que está flotando en la superficie. Sí, exacto. Pero el punto es que la tierra seca, tiene el potencial y la necesidad de ser liberada. Sí. Y luego en Génesis 1, Dios separa las aguas para que pueda surgir la tierra. El viento, el Espíritu de Dios, está ahí. El viento de Dios está ahí, separa las aguas. En la historia de Noé, cuando viene el viento, las aguas bajan, y así la tierra vuelve a aparecer. Y en Génesis 1 leemos que la semilla sale. Sí, las plantas y los árboles frutales con semilla salen de la tierra. Salen de la tierra. En el diluvio de Noé, él es la semilla y los animales son la semilla y salen del arca. Claro, salen hacia la tierra. Sí, hacia la tierra seca, exacto. Para ser fructíferos y multiplicarse. Claro, sean fructíferos y multiplíquense. Sí. Y después, en la historia del Éxodo, los israelitas experimentan la justicia de Dios como una especie de diluvio con la 10ª plaga. Y luego son salvados de eso a través de la Pascua, que es un tipo del arca. Sí, la casa. La casa es un tipo del arca. Claro, cuando se resguardan en sus casas, pintan el marco con sangre. Sí, así es. Y no olvidemos que la frase que aparece en el relato de la Pascua, en la casa, betá, esa es la palabra arca en hebreo escrita al revés. Claro, ¿cómo olvidarlo? Es un juego de palabras. Muy bien. Es un juego de palabras que muestra a la casa de la Pascua en la que se resguardaban como una especie de arca. Bien. Y ahora hay un diluvio, pero ellos son liberados de la opresión. El desarrollo de las plagas, una tras otra, comienza a recordar la subida de las aguas en el diluvio. Ah, bien. Eso hasta llegar a este evento culminante que es la noche de la Pascua. Y también cuando se van y se encuentran con un gran volumen de aguas caóticas que tienen que atravesar, eso evoca, toda esta idea de las aguas del caos que fueron bajando, sí, o que fueron partidas. Que se partieron, exacto, sí. Eso, para que pudieran caminar sobre la tierra seca, sí, por el medio. Claro, es así. Así que en realidad hay 2 ciclos de creación y diluvio. Uno en los eventos que culminan con la Pascua y la liberación de Egipto. Bien. Y el otro cuando Egipto los persigue hasta el mar y luego el mar se parte y ellos pasan. Es como una doble liberación. Qué interesante, amigo. Sí, las aguas suben y luego bajan y son liberados en los 2 casos. Tal cual, sí. Porque son liberados de la opresión que el diluvio viene a destruir, pero también son liberados de las aguas del caos que están del otro lado. Así es. Y otra vez, volviendo al pasaje de Isaías 43, que vimos hace un rato, sí, cuando Isaías sueña y describe cómo este Dios va a rescatar a su pueblo de la esclavitud del exilio en Babilonia, Dios se llama a sí mismo el Creador de Israel, que los hará pasar por las aguas y por los ríos, y les abrirá el paso hacia la nueva tierra. Sí. Así que vincula la creación, el éxodo y el diluvio todo junto.
cuando llegamos al símbolo del bautismo, Sí, uno se sumerge en las aguas para unirse con Jesús en la muerte, y eso me hace pensar en un diluvio, como entrar en la justicia divina, que, en cierto sentido, pone las cosas en orden, porque enfrenta la opresión. claro. Pero ahora que estoy dentro de esas aguas, necesito salir de ahí. Y salir de las aguas es el símbolo de ser rescatado hacia una nueva manera de vivir, una nueva tierra. Sí, bueno, veamos algo bien rápido. En el Nuevo Testamento hay una sola referencia hacia la historia del diluvio y lo vincula con el bautismo cristiano. Es realmente fascinante. Comienza hablando de que Jesús, esto está en 1 Pedro 3:18. Bien. El contexto viene diciendo, escuchen, sus vecinos griegos y romanos van a pensar que están locos, y probablemente hasta que son malvados, porque ustedes se desvían de las costumbres y del estilo de vida normales de los romanos, y porque siguen a este Mesías judío crucificado. Entonces les dice, miren, sean amables y respetuosos con todos sus vecinos. Si la gente se burla de ustedes, al menos no les den motivos para burlarse de cómo viven y se tratan unos a otros. Y después dice, si sufren por hacer el bien, están imitando a Jesús, que sufrió y murió. Y ahora leo el versículo 18. Para llevarlos a Dios, fue muerto en la carne, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y en el Espíritu también fue y proclamó, o anunció su mensaje, a los espíritus que ahora están encarcelados. Y lo más probable es que se esté refiriendo a la tradición de los Nefilim, que murieron en el diluvio. Y hay todo un conjunto de tradiciones en la literatura del Segundo Templo de que los espíritus de los Nefilim fueron encarcelados después del diluvio. Bien, entonces va a proclamarles, soy el rey. Claro. Así que Jesús es el vencedor, no solo sobre los poderes del cielo, sino también sobre los poderes espirituales que desataron el mal en la tierra en el pasado. Y dice, esos espíritus que están encarcelados en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 almas, fueron rescatadas por medio del agua. Esa es una referencia a la historia del diluvio. Sí. Los Nefilim ahora están en la cárcel. Porque los Nefilim son parte de lo que conduce al diluvio. Así es, la violencia de los Nefilim, que llena la tierra de sangre inocente, es lo que hace que el clamor final de los inocentes llegue a Dios y desencadene las aguas del diluvio. Bueno, nos fuimos por todo un laberinto, pero lo aclaro para los oyentes. Ok, sí, pero lo que hace Pedro aquí es evocar la historia del diluvio con un vocabulario que cualquier persona judía que asistiera a la sinagoga y conociera la Biblia habría reconocido. Muy bien. Okay. Esta es una referencia sumamente clara a la historia del diluvio. Y fíjate que lo equipara con Jesús, que enfrenta la muerte y luego es reivindicado a través de la resurrección para luego ser exaltado sobre los poderes que causaron el diluvio en la tierra. Aunque algunos fueron rescatados, Noé y su familia, en el arca. El versículo 21 dice, y ahora, correspondiendo a esto, ahí usa la palabra griega antitupos. Ah, sí, como un tipo. Como... Sí, de donde viene la palabra tipo. Claro, sí. Y tipo significa patrón. Está diciendo, y ahora, como un patrón equivalente... Piensen en esto como si fuera el mismo hilo temático. Sí, claro, o la melodía. Claro. El bautismo ahora los rescata a ustedes. Y luego aclara, no porque el agua les quite la suciedad del cuerpo, para nada, no, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús Mesías. Cuando le pides a Dios que te rescate y confías en que de algún modo eres rescatado a través de la resurrección de Jesús Mesías, le dices, Dios, rescátame a través de lo que hiciste al resucitar a Jesús. Y el bautismo es como un ritual que atraviesas y se corresponde con el paso de Noé por las aguas. Y cuando haces eso, en realidad estás reflejando a Jesús entrando a la muerte, porque el diluvio se corresponde con la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego menciona a Noé, que pasó por las aguas y fue rescatado. Y después, el bautismo en que uno entra a las aguas y apela a... Fusiona las tres ideas. Sí. Las tres ideas son antitupoi unas de otras. Y luego dice de Jesús, ahora está a la derecha de Dios, habiendo subido a los cielos,
estando a él sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Ahora él es rey sobre todos esos espíritus encarcelados. Y si tú estás en el arca con Noé, pasaste por las aguas, es decir, entraste en la muerte con Jesús para poder ser resucitado con él, entonces tú también reinarás con él. Pero fíjate lo denso que es el pasaje. Sí. ¿No es interesante? Ujú. Está usando los hipervínculos que conectan la creación, el diluvio y luego el rescate. Nota que usa esa palabra, rescate. El bautismo ahora los rescata a ustedes. Ajá, cierto. Y rescate es la palabra que viene de la historia del Éxodo, de la historia de Israel cuando pasa por las aguas del mar. Claro. Así que Pedro, el autor de este texto, su mente está tan inmersa en estas historias que parece que las superpone una sobre otra. Claro, sí. Y por eso puede tomar vocabulario de cualquiera de ellas como si todas estuvieran hablando de lo mismo. ¿Qué significa esa frase buena conciencia? Entonces es como que justo en el centro del bautismo está... Él lo llama una petición a Dios para una buena conciencia. Ah, sí, cierto. Es interesante. Bueno, llegamos a hablar de esto de forma espontánea. Sí. Es una buena pregunta y tengo una opinión al respecto, pero solo quiero aclarar que... No fue planeado. Sí, es un pensamiento espontáneo Sí, este. bien. Pedro está aclarando esto de que el bautismo te rescata... Bueno, porque eso podría significar muchas cosas distintas. Entonces aclara justo después que no es porque el agua les quite la suciedad del cuerpo, sino por el significado mismo del bautismo. Claro. Y cuando analizas lo que significa, tiene que ver con acercarte personalmente a Dios, porque has visto tu necesidad genuina de ser rescatado y que ese rescate es posible a través de la resurrección de Jesús. Creo que eso es lo que quiere decir una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús. ¿Le estás pidiendo que te dé una buena conciencia? ¿Eso es lo que dice? No. Es más bien como decir, a partir de una buena conciencia, a partir de una motivación genuina, haces una petición a Dios. Ah, ¿y por qué dice para una buena conciencia? Sospecho que tiene que ver con la preposición griega que aparece ahí. Sí, claro, no está la palabra para, es solo el genitivo de. Creo que una traducción más útil sería una petición a Dios desde una buena conciencia. Que significaría que es algo que deseas realmente. Sí, una motivación genuina. Claro, es un deseo genuino. Sí, es como que realmente... Claro, no es para cumplir un requisito. Es como, de verdad quiero ser parte de una nueva creación. Sí, no estás haciendo un trato con Dios. Claro. Sino que realmente lograste ver... Oh, wow. Claro, esto es lo que realmente quiero. Mis deseos alineados a los tuyos. Librado a mi suerte, voy camino a las aguas del caos. Sí. Pero a través de la resurrección de Jesús, puedo, con una conciencia genuina, pedirle a Dios que me rescate de las aguas. Las aguas no tienen por qué ser el final de mi vida. O sea, en realidad las aguas marcan el comienzo de la historia y son lo opuesto a la vida y la creación. Las aguas del diluvio representan el fin de todo lo que era bueno y tenía vida. Y en la historia del Éxodo, las aguas representan un límite de muerte que los israelitas no pueden superar a menos que Dios intervenga y haga por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí solos. Así que las aguas pueden entenderse como el estado de caos, que es incompatible con la vida, a menos que sea ordenado. Ya sabes, Dios envía las plagas, y las plagas son como las aguas, pero es interesante porque en este pasaje de 1 Pedro, creo que culpa a los Nefilim por las aguas. Sí, los espíritus encarcelados. Lo está conectando ahí, los que fueron desobedientes. Claro, sí, porque en cierta forma nos podemos preguntar, ¿qué son las aguas del diluvio? Bueno, las aguas del diluvio son la justicia de Dios, pero también simplemente son nuestra maldad desbordada. Sí, totalmente. Y a eso lo podemos experimentar ahora mismo, en nuestras propias vidas. Lo podemos experimentar como una especie de diluvio al toparnos con nuestra propia maldad y dejar que nos hunda. Y también está la idea de como un límite final, creo que así lo llamaste. Como que tarde o temprano ese diluvio lo va a cubrir todo a menos que logremos atravesarlo. Sí. Quizás en este punto podemos fijarnos en la parábola que cuenta Jesús al final del Sermón del Monte, sobre las aguas del diluvio que están llegando. Se viene la tormenta.
Y tú puedes construir tu casa en la arena, puedes construir tu casa en la roca, y solo la casa construida sobre la roca va a resistir la tormenta y el diluvio. Para que la creación atraviese la próxima fase de transformación hacia la vida que Dios le tiene preparada, tendremos que dejar la vida que hemos creado para nosotros mismos aquí fuera del Edén. Y así entraremos en la vida verdadera, pero al hacerlo, vamos a sentir una especie de muerte. Va a ser como una rendición de cuentas. Sí. Y un restablecimiento de un cierto orden. Y se sentirá como una muerte. Tal cual, sí. Y en realidad, eso encaja con el desarrollo de la historia del Éxodo en el libro del Éxodo. Bien. El pueblo de Israel no está del todo contento con haber salido de Egipto. Sí, el orden que tenían en Egipto era agradable en cierta forma. Sí, al menos era predecible. Y Yahweh ahora pretende que vivan por fe. Y no saben de dónde va a venir el próximo acto de su provisión. Así que quizá era mejor ser esclavos, pero tener comidas predecibles. Qué interesante. Entonces es como una especie de muerte para pasar a la vida. Y Pedro conecta la creación, el diluvio y el éxodo con el bautismo cristiano, que simboliza la muerte y la vida. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La semana que viene seguiremos en Génesis. Vamos a ver las historias de Abraham y Sara y vamos a descubrir que ellos pasan por su propio éxodo antes del éxodo. En la historia de Abraham, en Génesis, se pueden identificar los temas del éxodo. Él sale de Ur de los Caldeos, de la Mesopotamia, y entra a la tierra de Canaán. Y vamos a ver que Abraham, en la tierra, actúa como un opresor al estilo del faraón, generando injusticia de las que otras personas necesitan ser salvadas. Él y su esposa, tristemente, llegan a oprimir a una esclava egipcia. Y en ese relato resuenan muchos temas del Éxodo. Eso es lo que conversaremos la semana que viene. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, buenos días. Mi nombre es César Augusto Ríos. Soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Y lo que me gusta de Proyecto Biblia es cómo podemos llegar con el Evangelio a diferentes personas de diferentes edades también. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.